Entonces hoy día no voy a hablar acerca de las estrategias misioneras en la Biblia, sino más bien vamos a hablar de un tema que en el año de la santidad a Jehová necesitamos también recordar, y es un tema que llamo yo la concatenación de principios, ¿no? O sea, la armonización, la unión, el enlazamiento o entrelazamiento de principios. Por ejemplo, hace algunos años conocí el caso de una hermana que por asunto de la infidelidad y la vida libertina de su esposo, se separó de él. Y bueno, sus padres la acogieron, pero la hermana ya estaba embarazada. De todas maneras, pues el hombre se desatendió totalmente de ella y sus padres le apoyaron, le ayudaron, y el niño se logró, comenzó a crecer, todo bien, y aparece el esposo y otra vez empieza a buscarla y a querer vivir con ella. No iba a la iglesia, no habló con el pastor, nada de eso, solamente la buscaba y le decía que si eran esposos debían vivir juntos. La hermana viaja a una conferencia a otra ciudad, pide consejo a un pastor y el pastor le dice: hermana, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Usted está unida a su esposo, usted tiene que volver con él. Y basado en ese principio, el pastor dio este consejo, la hermana regresó a su ciudad, aceptó a su esposo, y al cabo de un tiempo, él otra vez comenzó con esa vida, porque en verdad no había habido un arrepentimiento, una restauración, nada de eso, y el hombre no iba a la iglesia, etcétera. Otra vez comenzó con esa vida, otra vez la situación se puso tan tensa, la hermana otra vez regresó a casa de sus padres, pero otra vez estaba embarazada. Entonces, creo yo que ese es un ejemplo de cómo enfatizar un solo principio bíblico puede llevarnos a dar consejos equivocados y en un sentido malograr la vida de otras personas. Los wesleyanos, por ejemplo, con su énfasis en la santidad de Dios y el versículo sin santidad nadie verá al Señor, piensan que la salvación se pierde. Y ahí están los nazarenos, peregrinos y muchos pentecostales con esa línea, por el énfasis en la santidad de Dios. Pero por otro lado también están los padres que por amor a sus hijos, cuando sus hijos son desobedientes, supuestamente por amor, ¿qué hacen? ¿O qué no hacen? No los castigan, ¿no? Por el énfasis del concepto de que, bueno, Dios es un Dios de amor y Él también debe tratar con amor a sus hijos. Entonces no vamos a exaltar a Dios debidamente y vamos a tener problemas y vamos a poner a otros en problemas si nosotros exaltamos solamente un principio y no hacemos lo que se dice que es una concatenación, armonización, entrelazamiento de principios para nuestra vida y ministerio. Si no hacemos eso, no vamos a glorificar a Dios como Dios realmente es digno. Pensemos, por ejemplo, en la naturaleza de Dios. En la naturaleza de Dios, la otra vez creo les pregunté, ¿cuántas veces santo es Dios? No es 3 veces santo, Dios es infinitamente santo. ¿Y su amor? ¿De qué dimensión es su amor? Infinito también. En Dios todos sus atributos son infinitos y por lo tanto podemos decir todos sus atributos son iguales. No hay un atributo que sea más que el otro. No es que Dios está desarrollándose y desarrolla un atributo más que el otro. Dios es un Dios perfecto. En Dios ya no hay desarrollo ni cuantitativo ni cualitativo en sus atributos porque Él ya es perfecto y Él es infinitamente perfecto en todos sus atributos. El problema viene cuando algunos comienzan a enfatizar más algunos atributos de Dios. Por ejemplo, hubo un caso hace poco tiempo en Sullana, había un evento para niños, como 300, 400 niños. Entonces el chico que estaba dirigiendo allí pregunta a los niños: niños, ¿cuántos de ustedes creen que Dios ama a todos? Y todos los niños: sí, Dios ama a todos. Todos levantaron la mano. El que estaba dirigiendo esa parte dice: mentira. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre los pecadores y los niños, no, ¿qué pasó, no? Entonces, el énfasis en la justicia, en la santidad de Dios, pues a muchos hace perder de vista el amor de Dios. Pero por otro lado también están quienes por su énfasis en el amor de Dios resultan tolerando pecados, ¿no? Y toleran pecados en la iglesia y todo por causa de que, bueno, Dios es amor. De manera que algunos ven a Dios como un policía, como un verdugo que está pronto a castigar cualquier fallita, cualquier defecto, cualquier deficiencia o pecado, y otros en cambio ven a Dios como un abuelito tierno, consentidor, ¿no? Un abuelito chocho que tolera las cosas, las malcriadeces que puedan hacer los nietos.
y algunos tienen esa visión. Sin embargo, Dios no es así. Dios actúa todo el tiempo con todos sus atributos a la vez, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar Hebreos 12:6. En Hebreos 12:6, cuando Dios castiga, ¿por qué castiga? ¿Qué atributos vienen a nuestra mente si nosotros pensamos Dios castiga? Inmediatamente pensamos en ¿qué? Su santidad, su justicia, y por eso Dios castiga. Pero Hebreos 12:6, vamos a leer todos juntos. 2, 3. Porque el Señor... Muy bien, entonces cuando Dios castiga, no está actuando solamente con santidad, con justicia, no, también está actuando ¿con qué? Con amor, con bondad, con misericordia, con gracia, ¿no? Entonces Dios actúa todo el tiempo con todos sus atributos a la vez. En la muerte de Cristo, ¿qué atributos se hicieron evidentes? ¿Qué atributos mostró Dios? De repente el primer mensaje o el primer pasaje que viene a nuestra mente será Romanos 5:8. Creo que lo podemos decir de memoria, ¿no? 2, 3. Mas Dios muestra su amor para nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué mostró Dios en la muerte de Jesús? Su amor, ¿verdad? Su amor, el atributo de su amor. Pero en Romanos 3, vamos a mirar ahora sí, Romanos 3:25, dice que también en la muerte de Cristo Dios mostró otros atributos, u otro atributo. Romanos 3:25. Normalmente en el camino de Romanos se lee el 3:23 y a veces pasamos por alto versículos tan preciosos como los que vienen después del 23. Y llegando al 25 dice, a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿qué? Su justicia. A causa de haber pasado por alto ¿en qué? En su paciencia, los pecados pasados, 26, con la mira de manifestar en este tiempo ¿qué? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ¿qué atributos mostró Dios? Su amor, sí, pero ¿qué más? Su justicia y también ¿qué? Su paciencia, porque había pasado en su paciencia por alto los pecados pasados y hasta que el Señor Jesucristo ejerciera la expiación por todos ellos. Entonces, nuestro Dios es un Dios que actúa así. Y algunos atributos de Dios pueden ser hallados en forma imperfecta en nosotros. Por ejemplo, también ahora en nosotros, ¿qué hay? Amor, justicia, verdad. Procuramos decir la verdad. Fieles, procuramos ser fieles. Procuramos ser justos. O sea, de todas maneras también lo que algunos teólogos han llamado los atributos comunicables, Dios nos ha dado a nosotros algunos de sus atributos, ha compartido con nosotros algunos de sus atributos, pero por supuesto están en nosotros en una forma imperfecta. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros a diferencia de Dios? Cultivar y crecer en el desarrollo de ¿qué? De esos atributos, de esas cualidades, de esas virtudes que Dios ha puesto en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Efesios 5:1, vamos a Efesios 5:1, dice que nosotros debemos ser ¿qué? Imitadores de Dios como hijos amados. Y si cuando Dios actúa con la totalidad de sus atributos a la vez, entonces nosotros como imitadores de Dios debemos procurar crecer en todas esas cualidades o atributos que Dios ha puesto en nosotros. No solamente en uno. Es verdad, estamos enfatizando la santidad. Y quiere el Señor que estemos creciendo en santidad. Pero no es el único en el cual debemos crecer. Porque en Dios no vemos ese proceder. Y por lo tanto nosotros también tenemos que crecer en todos los demás atributos a la vez. Por ejemplo, aquí en Efesios 4:15, ¿qué se nos dice? Hay que seguir la verdad, ¿sí o no? Claro, hay que seguir la verdad, pero, ¿cómo dicen? Sino que siguiendo la verdad en amor. Hay que seguir la verdad, sí, pero hay que seguir la verdad en amor. No sé si ustedes han hablado o han escuchado personas creyentes que dicen, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son. Y sí, yo he conocido personas muy sinceras que te dicen las cosas como son, pero a veces, ¿qué les falta? Amor. Y muchas veces, y ha sido mi propia experiencia también, a veces yo he causado más daño que bien. El remedio ha sido peor que la enfermedad, cuando uno procede con verdad, pero sin amor.
¿Ok? Entonces aquí se nos manda, sí hay que seguir la verdad, pero hay que seguir la verdad en amor. 4:24. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí en Efesios 4:24. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Ya? Y dice, creados según Dios, ¿en qué? En la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces tenemos que estar creciendo en eso. Tenemos que vestirnos de la justicia, de la santidad, de la verdad, porque ese es el nuevo hombre que Dios ha formado en nosotros. Entonces, cuando se describe luego este nuevo hombre, uno puede decir, pero ahí está, justicia, santidad, verdad. No hay amor, no hay misericordia, no hay paciencia. No, pero hay que seguir leyendo. Porque cuando llegamos, por ejemplo, ahí al versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ya entonces tengo que tener mucho cuidado de no expresar la justicia, la santidad de Dios en esas formas. O sea, si el fondo es bueno, la forma tiene que ser buena también. Y más bien, ¿qué dice el 32? Que debemos ser benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos unos con otros. ¿Qué más? Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. De manera que si tenemos un Dios que siempre actúa con la plenitud de sus atributos, nosotros también necesitamos imitar a Dios y crecer, cultivar, desarrollar en nosotros todos esos atributos y cualidades que Dios ha compartido con nosotros. Y no estemos enfatizando unos más que otros, porque nuestro caminar entonces va a ser un caminar chueco, ¿no? Si tenemos una pierna más larga que la otra, imagínense, ¿no? No podemos actuar en esa manera. Necesitamos caminar en la misma manera en que Dios camina. Vamos a ir a Génesis, por favor, al capítulo 3. He mencionado las naturalezas de Dios en cuanto a sus atributos y ahora quiero mencionar las acciones de Dios. En Génesis capítulo 3, desde el versículo 16 al 19, cuando Dios da sus castigos a la serpiente, a la mujer, al hombre, ¿qué atributo vemos ahí? Maldita será la tierra por tu causa, multiplicaré en gran manera. ¿Qué atributo vemos ahí? Su justicia, ¿correcto? Entonces ahí en el juicio a ellos, en ese momento después de la caída, Dios está mostrando su justicia. Ahora, sabemos nosotros que la muerte, o sea, el pecado de Adán y Eva trajo muerte y que la muerte tiene tres aspectos. ¿Cuáles son? Los tres tipos de muerte. La espiritual, esa procedió inmediatamente. La física comenzó el proceso. Y la eterna, aunque la eterna ya fue decretada pues ahí nomás con la caída, sin embargo Dios en su misericordia no los mandó a Adán y a Eva en ese momento al infierno. Porque la misericordia es ese atributo de Dios por el cual Dios no nos da lo que merecemos, sino que tiene compasión de nosotros. Como dice el salmista, ¿se acuerda que somos polvo? Entonces, ¿procedía que Dios en ese momento aplicara su sanción sobre Adán y Eva? Sí. La muerte en todos sus aspectos. Pero Dios en su misericordia no le aplica inmediatamente la muerte eterna, no los manda al infierno, sino lo prolonga, lo posterga, dándole chance para qué, para que se arrepienta. Cuando en el versículo 23 y 24 Dios arroja a Adán y a Eva del huerto, ¿qué atributo está manifestando allí? Génesis 3, 23 y 24. Los saca, los aparta, los echa. Santidad, porque la santidad tiene que ver con eso, tiene que ver con apartarse, separarse de aquello que es malo. Y entonces, antes, cuando Dios vino, ellos mismos que quedaron sin santidad, se apartaron de la santidad de Dios, se apartaron de Dios, se escondieron. Ahora es Dios quien los arroja y los echa de ese paraíso que él había creado. Cuando en el 3.15 Dios promete un Salvador, ¿qué atributo estará manifestando? Quizá un poco más allá de misericordia. Gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque les está anticipando que va a venir alguien a librarles de la condenación. Va a venir alguien para llevar sobre sí, con esa herida que va a recibir en el calcañar de todas maneras, pero que va a llevar sobre sí lo que el hombre debía llevar. Y le está garantizando una victoria sobre lo que Satanás había logrado en ese momento. Y creo yo que en el verso 21 está la ilustración
de esta gracia de Dios, porque dice el verso 21 que Dios vistió al hombre y a su mujer con túnicas de pieles. No sé si mató un solo animal o dos, no sé. De repente si mató uno habrá sido un animalazo. O pieles puede indicar que fueron más. Pero el punto es este. ¿Quién o quiénes pecaron? ¿Los animales o Adán y Eva? Adán y Eva. ¿Y quiénes murieron? Los animales. Entonces creo yo que ahí Dios estaba mostrando gracia también, porque esos animales en un sentido no tenían la culpa. Los que debían pagar eran los de aquí, pero Dios les muestra a ellos que estos animales estaban muriendo para beneficiarles a ellos con un vestido, con túnica, y de esa manera el Señor está mostrando también gracia. Y creo yo ilustrando lo que iba a ser el Redentor del 3:15, que luego iba a morir por nosotros. Pero Dios no solamente mostró justicia, misericordia, santidad y gracia, sino que a partir del versículo 8, creo que Dios empieza a mostrar otro atributo. Cuando Dios viene al huerto, ¿ya sabía que el hombre había pecado? ¿Sabía o no sabía? Sí sabía. ¿Cómo saben ustedes que sí sabía? Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿correcto? Y Dios viene al huerto y se hace notar. ¿Por qué oyeron su voz? Porque Dios dejó oír su voz. ¿Podía venir Dios invisiblemente? Sí, y nadie se hubiera dado cuenta. Pero Dios viene haciéndose notar. ¿Para qué Dios se hace notar? Es un acercamiento visible, una manifestación de Dios para, creo yo, entiendo yo, hacerle reaccionar al hombre, despertar al hombre a lo que estaba haciendo en ese momento. Y el hombre sí reacciona. Pero en vez de ser una reacción positiva y de acercamiento a ese Dios y decir, ya, aquí está Dios, tenemos que arreglar cuentas con Él, sabemos que su reacción fue más bien huir. ¿Y qué hizo Dios? Encima que el hombre me desobedece y peca, encima que vengo a verle, ¿se corre? No puede ser. ¿Así fue Dios? No, Dios tiene la paciencia de llamar. Versículo 9, 3:9, ¿cuál es la pregunta de Dios ahí? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? ¿Y para qué preguntó? Y él ya sabía. No era por Dios, era por Adán. Y efectivamente Adán sale, al verse ya Dios ya se dio cuenta que yo estoy por acá, ya sale Adán en el 10. Pero no sale tampoco arrepentido, sino sale para dar explicaciones, ¿no? Es que oí tu voz, tuve miedo, estaba desnudo, me escondí. Entonces Dios dice, no hay arrepentimiento. Ya sé, voy a hacerle otras preguntas. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comiences. Sería ponérselo fácil, ¿no? Ponerlo para que él solamente responda. Sí, a veces decimos en pedagogía que no es bueno hacer preguntas que el alumno pueda responder sí o no. Pero en este caso Dios hace una pregunta cuya respuesta debía ser sí, para hacérselo más sencillo y para que el hombre confiese lo que ha hecho, pero no lo logra tampoco. Porque en vez de responder sí, el hombre echa la culpa. Bueno, ella me dio y yo comí, etc. Y luego Dios va a la mujer y le pregunta a la mujer, ¿qué haces? Y lo mismo. Entonces, ¿qué atributo vemos ahí en esa forma de Dios de acercarse al pecador, se corre, llamarlo, hacerle preguntas, sabiendo ya lo que el pecador ha hecho? No fue de buenas a primeras a castigarle, sino todavía trató de que ese hombre reflexione, que esa mujer se arrepienta. ¿Qué atributo vemos ahí? Su paciencia. Y nos faltaría tiempo para hablar, por ejemplo, de Abraham, el padre de la fe, pero nosotros sabemos que en su vida Abraham no fue un hombre de una fe creciente, sino que también tuvo caídas, y muy fuertes. Tal es así que, por ejemplo, su ida a Egipto trajo grandes consecuencias, no solo por el caso de Lot, que se mundanalizó un poco, sino también por el caso de la sierva que sacó de Egipto, con la cual luego tuvo un hijo, y de quien desciende Osama Bin Laden y todos los terroristas árabes de hoy, ¿no? Entonces todos ellos vienen de Ismael. ¿Y quién es Ismael? El hijo que Abraham tuvo por un adulterio. Entonces, por eso Dios le quitó las promesas, siguió adelante con él. Entonces, uno dice, ¿pero cómo? Si él falló. Correcto, pero Dios ya le había hecho las promesas, ya había hecho un pacto con él.
y Dios es fiel a sus promesas. No faltaría tiempo hablando de Jacob, que fue un mentiroso, pero aún así Dios, ¿cómo obtuvo la bendición? Engañando, pero aún así Dios fue fiel a la promesa. La línea mesiánica viene por ¿cuál de los hijos de Jacob? Bueno, Rubén fue descartado por estar con una concubina de su padre. Los otros dos, Simeón y Leví, fueron descartados por la matanza que hicieron. Entonces, ¿quién viene ahí? Judá. Entonces alguien dice, seguro Judá era un ejemplo. ¿Era un ejemplo Judá? No era un ejemplo Judá. Era un inmoral. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, claro, no estamos diciendo que Dios es un consentidor del pecado, pero estamos diciendo que Dios en su plenitud de atributos no deja de lado su santidad cuando aplica su paciencia, cuando aplica su misericordia, cuando aplica su amor. No deja de lado eso. Y todos vemos las consecuencias que estos hombres han llevado a causa de no haberse arrepentido de sus pecados. El hecho que Dios, por ejemplo, le bendijo a David a pesar de su temprana poligamia, porque ustedes saben que el pecado con Betsabé, eso fue ya, como decir, la gota que colmó el vaso. Porque David era un polígamo desde más antes, desde el inicio nomás, de ahí con Abigail, se casa con Abigail, luego se casa con otra mujer, desde ahí nomás el hombre estaba mal en esa área de su vida, pero Dios no lo descartó, Dios no lo descartó. Entonces, pero vemos las consecuencias también, o sea, Dios es paciente, esperando, como dice en 2 de Pedro, porque Dios no quiere que ninguno perezca, Dios quiere que la gente se arrepienta, pero si no se arrepiente, también va a sufrir las consecuencias. O sea, Dios no va a librarle de eso, y Dios no va a dejar de lado su justicia. Pero así tenemos el caso de los apóstoles, y el caso que una vez a un pentecostal le causó un shock en la cabeza porque no sabía esto, era, por ejemplo, ¿cómo es posible que si Habacuc dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, cómo es posible que Satanás entre en su presencia? Porque Satanás entra, ¿no? Y eso para este hombre fue, ¿cómo no? ¿Pero por qué? Ahí está, pues, o sea, y no nos escandalicemos de eso, porque sin ir muy lejos, sin ir al cielo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando nosotros pecamos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se contrista, se apaga, pero no se va. Entonces uno puede decir, pero si es Espíritu Santo, ¿cómo puede permanecer en ese hombre pecador? ¿Cómo le llamó Pablo a este hermano que estaba viviendo con su madrastra? Le llamó perverso. Quitad al perverso de entre vosotros. Pero era creyente. Y en la segunda carta a los Corintios se ve que se arrepiente. Entonces, nosotros, viendo cómo Dios actúa siempre en toda esa concordancia de atributos, no debemos pretender ser más santos que Dios, lo cual es imposible. No debemos pretender ser más justos que Dios, lo cual también es imposible. Pero a veces nosotros procedemos así porque estamos actuando, enfatizando más un aspecto de Dios y dejando de lado otro. Y nosotros no podemos proceder en esa manera. ¿Cómo me trata Dios a mí? ¿Solamente con santidad, justicia y verdad? Creo, en mi experiencia personal, y mi tema favorito para mí es la gracia. A mí Dios me trata con mucha gracia. Cuando pienso en Ananías y Zafira, ¿cuál fue su pecado? La mentira, y por la mentira, ahí nomás. Después de recibir a Cristo, yo he dicho varias mentiras, y todavía estoy acá. Ustedes no. Cuidado con lo que respondan. Pero probablemente sí, todos nosotros probablemente, después de recibir a Cristo hemos dicho alguna vez una mentira, y Dios no nos ha tratado como Ananías y Zafira. Entonces, ¿cómo me trata Dios a mí? ¿Cómo me trata Dios a mí? Como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Para mí, mi tema favorito va a ser siempre la gracia de Dios. Porque Dios es quien me tiene por fiel, Dios es quien me sostiene, Dios es quien me ayuda. Ahora, yo no estoy diciendo con eso Dios me consiente. Yo sé que todo lo que yo siembro voy a cosechar, y eso también me da temor. Pero a la vez, cuando fallo, etcétera, yo recuerdo, por la gracia de Dios sigo adelante. Entonces, si Dios me trata a mí en esas maneras, y ustedes cada uno puede responder cómo te trata Dios a ti. La otra pregunta es, ¿cómo tratas tú a otro? ¿Cómo tratas tú a otro? ¿Cómo debemos actuar nosotros con el que peca? ¿Cómo debemos actuar nosotros con el que tiene mala música?
Y hermanos, ahí es donde yo estoy un poco preocupado. Yo he hablado a veces con los estudiantes. Yo no quiero que ustedes salgan de aquí con un énfasis tan radical en la música majestuosa y enfatizando tanto la justicia, la santidad y la majestad de Dios, que al final resulten desfigurando a Dios ante la gente, porque dejan de lado otros atributos y virtudes de nuestro Dios. De que en esta área nosotros tenemos que ser pacientes. Muchos hermanos están cultivando y practicando esa música por ignorancia. Y nosotros no vamos a ir con un espíritu de superioridad a ellos. Nosotros vamos a ir con un espíritu de hermandad. En algunos casos, según se presente la oportunidad, podremos enseñar, porque tampoco no podemos pretender, me invitan a predicar sobre la obra misionera y yo aprovecho el púlpito para darles duro sobre la música, tampoco. Hermanos, necesitamos nosotros, sí, ser celosos en esta área, rectos y enfatizar la santidad del orden de Dios, pero necesitamos tener mucho cuidado también con los otros aspectos de los atributos de Dios para relacionarnos bien y presentar bien a Dios ante ellos. Por ejemplo, les cuento que hace varios años, a nivel de profesores, aquí conversamos sobre el tema. ¿Nos separamos o no nos separamos de iglesias por el tema de la música? Llegamos a la conclusión que no podemos hacerlo, porque entendemos que así es como Dios actúa con nosotros también. Y no vamos a enfatizar solo la santidad y la justicia de Dios, dejando de lado su amor, su misericordia, su gracia y su paciencia. Y necesitamos ser equilibrados en nuestro acercamiento a hermanos nuestros, con quienes vamos a estar en el cielo, Dios mediante toda la eternidad, y que por ahora, tal vez por ignorancia u otros factores, o carnalidad, o falta de crecimiento espiritual, no sé, están cultivando música incorrecta. ¿Cómo vamos a actuar con los que usan la Biblia Gómez? En el curso de bibliología, yo les digo, los que han pasado ya por ese curso, no hay traducción perfecta. ¿Y por qué no hay traducción perfecta? Porque no hay traductor perfecto. No hay humano perfecto. Miren por favor en sus Biblias Números 11. Miren hermanos, en Números 11, 17, dice, y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Y noten que la palabra espíritu está con mayúscula o minúscula. Minúscula. Pero si seguimos leyendo el contexto, versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso sobre los 70 varones, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Y saben de qué espíritu está hablando? Verso 29. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá el pueblo de Jehová, todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera ¿qué? Estamos ahí en el 29, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, ¿de qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Pero en nuestras Biblias, espíritu está con minúscula, no está con mayúscula. Entonces, ¿no es el Espíritu Santo? No, es una imperfección en nuestra Biblia. Porque ese espíritu es el Espíritu Santo y debería estar con mayúscula. Ahora, en la Biblia Gómez, han arreglado el versículo 29 y lo han puesto con mayúscula. O sea, han puesto que Jehová pusiera su espíritu con mayúscula, pero han dejado con minúscula los anteriores. Es un error de la Gómez. Si haríamos nosotros una nueva revisión, pondríamos todos estos espíritus con mayúscula, porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Entonces, la Gómez tiene cosas que ha arreglado, sí. Tiene imperfecciones, sí. No hay traducción perfecta. ¿Cómo vamos a relacionarnos con ellos? Necesitamos, yo les menciono estos dos ejemplos, el de la música y el de la Biblia Gómez, para rematar diciendo esto. En Jeremías 9, 23, 24 dijo Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, ¿y qué hago? Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Crezcamos en nuestro conocimiento de Dios en una manera integral. No crezcas en el conocimiento de Dios solamente en su santidad, que sí hay que hacerlo, pero también crece en conocer más la misericordia, el amor y la gracia de Dios, porque de eso vivimos. De eso vivimos. Vamos a ponernos de pie.